Ahora es tiempo. Ahora hay Salud en el Aire. La salud en la radio. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, PIT-CNT. Construimos la salud, marchando con esperanza, alegría y confianza, ir de frente con la gente, que es el tiempo de cambiar. Compañeras, compañeros, señoras, señores, qué gusto es reencontrarnos con ustedes en una nueva edición de La Salud en el Aire, La Salud en la Comunicación, el programa de radio de la Federación Uruguaya de la Salud, de las y los trabajadores de la salud privada del Uruguay. El abrazo fraterno desde Montevideo, Bella Unión, desde cada rinconcito, desde donde se escucha este programa radial, con el punto de mira puesto en el trabajo de todos los compañeros y compañeras de la salud privada, de la pública, de todo el colectivo de trabajadores que integra nuestra única central sindical, nuestro PIT-CNT. El señor Matías Rodríguez en la puesta al aire de La Salud en el Aire. Gracias, querido Mati, como todos los días. Gustavo Pérez Berrueta conversando con ustedes. Y bueno, hoy vamos a desentramar conceptos, ideas acerca de la realidad que estrictamente nos marca la agenda. Hace que recién decíamos Bella Unión, decíamos Artigas, decíamos un hospital, por ejemplo, un hospital de Artigas que tras 10 años de gobiernos de izquierda todavía está en un debe en lo que a atención se refiere. Por ejemplo, sobre esta y otras realidades tan pequeñas y tan grandes a la vez, vamos a dialogar con un querido compañero. ¿Qué les parece? Vamos a hacerlo con el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, con querido Jorge Bermúdez. Fogata, ¿cómo va la vida? Bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? Saludos a la audiencia, las compañeras y los compañeros de la trabajadores de la salud privada. Sí, nos parece que hay varios elementos, tanto a nivel nacional como internacional, para desplegar. Sí. Sobre todo en vistas a lo que es la situación que se da en el marco aquí en el Uruguay estrictamente de los consejos de salarios, donde siguen avanzando con dificultades las negociaciones de los mismos. Estamos frente a la posibilidad que los trabajadores del comercio firmen un convenio colectivo que tiene particularidades y que están basadas en la creatividad que cada uno pone para intentar saltearse o acomodarse a las rigideces que ha impuesto los lineamientos del Poder Ejecutivo en la negociación colectiva. Y esto se da en función de, recordar lo que ha sido la lucha de la FUS de más de 100 días, y yo creo que cada día más deberíamos valorar lo que ha sido el convenio que conquistamos, lo que ha sido, por ejemplo, el asegurar el mantenimiento del salario a lo largo de todo el convenio, inclusive adelantando ajustes para que en cada uno de los 3 años del convenio haya un correctivo que nos permita cubrirnos en caso de que la inflación supere lo previsto, en un marco que claramente nosotros criticamos desde el comienzo, cuando el Poder Ejecutivo asumió como suyo el discurso neoconservador de las clases dominantes a través de las cámaras empresariales y de sus voceros políticos de la derecha, en donde un día sí y otro también hablaban, y hoy siguen hablando, de un escenario de crisis tan complejo que el aumento del salario de los trabajadores puede hacer que cierren fuentes laborales. Eso es mentira, eso nunca pasó. Eso en realidad, cuando en el Uruguay se perdieron fuentes laborales, se perdieron porque justamente las políticas que se llevaban adelante eran las políticas de la derecha, y las cámaras empresariales las aplaudían con las 2 manos. Estamos hablando del último gobierno de la derecha encabezado por Jorge Valle entre el año 2000 y el año 2004.
Y esto lo volvemos a decir porque el Uruguay parece ser un país de memoria corta, en donde ya nadie recuerda que hace apenas 15 años teníamos 1 millón de pobres en el país. Y en la salud privada en particular se habían cerrado 8 instituciones de salud. Y durante 42 meses tuvimos nuestro salario congelado, lo cual significó 33% de pérdida de salario. Hoy, en un escenario en donde el gobierno ha decidido frenar el crecimiento de los salarios, el ritmo del crecimiento de los salarios desde el año 2005 hasta ahora, desde la reinstalación de los consejos de salarios hasta ahora con la llegada del Frente Amplio al gobierno, nosotros decimos que no estamos de acuerdo y, por ejemplo, hablamos de que fue la negociación más dura que hemos vivido hasta ahora, en estos 10 años, desde que hay nuevamente negociación colectiva. Sí. Es decir, desde que empezamos a recuperar el salario que perdimos. Esto sobre todo viendo todo el escenario general y las últimas declaraciones de las cámaras empresariales que vuelven a hablar de que el Uruguay, bueno, lo que tiene que hacer es impedir que el salario de los trabajadores crezca. Sí, lo ha dicho el otro es el asesor o uno de los asesores de Luis del padre de la calle Herrera. Luis Alberto de la Calle. No, pero en realidad fue de la calle Herrera. Y además su secretario de Economía durante su gobierno, ¿no? Claro, claramente. En el 90. Nosotros negociamos Gustavo Licanzo. sobre ese gobierno, con ese gobierno. Y allí era perder a los trabajadores permanentemente. Fue el mismo gobierno que quiso privatizar las empresas públicas. Mirá que dice Licandro. El vicepresidente de la Cámara de Comercio dijo al diario El País que mientras en los consejos de salario se continúen manejando pautas salariales poco flexibles y de no marcar aumentos de sueldos ajustados a la realidad, el nivel de desempleo va a aumentar. Y una cosa buena que se hizo en el país fue cuando se eliminaron, fue muy sano para el país y los trabajadores cuando se eliminaron los consejos de salario, dijo. Me parece que quienes deben escuchar con mucha atención las palabras de este señor deben ser justamente desde el propio Frente Amplio y también desde filas del Movimiento Popular aquellos que piensan que la vida comenzó con ellos. Es decir, yo quiero dirigirme específicamente a trabajadores muy jóvenes que han ingresado por suerte al mercado laboral los últimos 4 o 5 años en la salud privada en particular y creen que la vida comienza cuando ellos llegaron. No recuerdan ni la crisis del 2002, ni mucho menos conocen la existencia de este señor Licandro, ni de las políticas neoliberales del gobierno de Valle, del gobierno de Sanguinetti, tanto su primer como su segundo gobierno, ni los ministros de trabajo que teníamos en esa época, en donde no había negociación colectiva, en donde había realmente pérdida salarial. Yo digo esto porque todavía me llama la atención escuchar a alguien por ahí o escribir, viste que está muy de moda el asunto del Facebook, sobre todo hay una serie de personas que se dedican a trabajar para la revolución a partir del Facebook, ¿verdad? Sí, entonces, editorializan todo. Exacto, entonces cuando algunos todavía siguen hablando de que hubo pérdida de salario en el convenio que firmó la FUS. Bueno, sin duda, que lean las palabras de este señor, que lean la declaración de la Cámara de Industrias y que la comparen no solo con el aumento salarial que hemos tenido ahora, con la retroactividad, sino con los que vienen. Y en ese marco, lo que va a ser la discusión para que se formalice las instancias de capacitación que permitirán a los trabajadores cobrar partidas salariales de entre 9 y 12 mil pesos en enero del 2017 y en enero del 2018, además de los aumentos salariales que van a cobrar cada 6 meses. Entonces, yo creo que eso es importante señalarlo, es importante. En el marco de un gobierno que tiene muchas contradicciones, porque si bien los consejos salarios enfrentan estas cuestiones,
también el gobierno ha tenido una posición más que cautelosa en un escenario en donde no hay crisis en Uruguay, sí hay desaceleración de la economía. Pero también nos preocupan sus contradicciones a nivel internacional. Nos parece inapropiado totalmente de que el canciller del Uruguay, en una visita oficial en Francia, habla de la posible incorporación de Uruguay a la lucha contra el terrorismo internacional, en particular del Estado Islámico, de esos sectores terroristas sanguinarios, fanáticos que pululan que están destruyendo lo que es el Oriente Medio, pero claro, que fueron creados ni más ni menos en parte sustancial por la política imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica, No aparecieron porque la mayoría de los combatientes, esos del Estado Islámico, esos terroristas, son europeos. Vienen de las colonias de Francia, de Alemania, vienen son hijos de musulmanes que han ido a los países centrales de Europa a buscar trabajo, a hacer mano de obra barata. Por ejemplo, Alemania se llenó de turcos, terminada la Segunda Guerra Mundial, porque era mano de obra barata que precisaban para reconstruir Alemania. Uh-huh. Eso es parte de esa realidad, y no estoy hablando de Turquía en particular, sino estoy hablando de toda esa zona. Bueno, nos preocupa seriamente cómo el canciller de la República hace afirmaciones de ese tipo que tendría que discutirlas primero en el Uruguay. Son varios los desaciertos de Rodolfo Nin Noboa, varios los que ha cometido desde que comenzó su gobierno para acá, ni hablar de todo el tema del TISA y la incorporación o no de Uruguay a la Alianza del Pacífico. Pero, volviendo al plano nacional, nos preocupa muchísimo la situación de Artigas. Nos preocupa muchísimo, estuvimos en contacto con nuestro compañero, el dirigente sindical, además de Salud Pública, de los trabajadores de Gremé de Artigas, uh-huh. Que es dirigente sindical de la propia federación, compañero Harrington, sobre la situación brutal que existe en Artigas, en donde estamos hablando de la profundización de la reforma a salud, estamos hablando de que en Montevideo se siguen concentrando tecnología, estamos hablando de que no hay una coordinación entre el sector público y el privado, y el ejemplo es Artigas. El tener que derivar pacientes de alta complejidad a otros departamentos, porque en Artigas solo hay un médico para atender esas realidades, es brutal. Entonces, el Frente Amplio, como fuerza política, y el gobierno nacional deben evaluar entonces con mucha más claridad en qué plano está la reforma. Y la FUS tampoco se equivocó cuando hace 2 años salió a juntar firmas para profundizar la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y también se equivoca ahora cuando dice que, terminado el convenio salarial, la lucha principal estratégica está centrada en la profundización de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud. Porque la profundización de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud es parte del avance en democracia del proceso de cambios iniciados en el año 2005 y en el cual, como consigna central, la propia FUS, a lo largo de 100 días de lucha por el convenio colectivo, levantó que los cambios no se detengan. Y que los cambios no se detengan significa que esa reforma a la salud llegue a todo el país con la calidad que debe llegar. Si esto pasa en Artigas Capital, lo que puede pasar en Comensoro, claro, lo que puede pasar en otras ciudades del interior del departamento de Artigas. Entonces, con el Comensoro hablo de la localidad de Tomás Comensoro. Entonces, por nombrar una, claro, Bella Unión, nos preocupa toda esa situación. Es más, en estas horas estamos preparando un posible viaje a Artigas y la FUS va a salir a recorrer el país. A partir de la semana que viene comenzarán encuentros regionales en todo el interior, donde la victoria obtenida en el convenio salarial,
la reforma de salud y el avance del Instituto de Formación Sindical serán los 3 pilares en la cual la FUS va a volver a recorrer el país. Porque lo que nosotros precisamos es que los compañeros estén cada día más informados y más organizados para en cada lugar dar la pelea. Y en ese sentido, también en estas horas estamos pidiéndole una reunión al ministro de Salud Pública en forma urgente, porque lo de Artigas es para nosotros una muestra de lo que decimos, de la necesidad de que la reforma del sistema de salud avance, y ni hablar del tema de bajar los tickets y las órdenes, claro, ni hablar de disminuir los tiempos de espera, ni hablar de una compensación público-privada. Por eso digo, nos preocupa que la derecha lance una ofensiva nuevamente en contra del salario y las condiciones de vida de los sectores populares. Nos preocupa que el gobierno del Frente Amplio a nivel internacional abra la boca planteando temas que no están discutidos ni siquiera aquí en el Uruguay. Y nos preocupa que tengamos que vivir situaciones como la que hoy se vive en Artigas, que parecen más de momentos previos a la reforma, sí, es decir, de otros gobiernos que del actual gobierno de izquierda. Es una referencia, claro, es una referencia de lo que no puede ser, ¿no? De lo que no puede pasar. No, por eso, por lo tanto, marcar claramente la diferencia del movimiento sindical y de nuestra federación, que con toda la independencia de clase no es presidente del proceso y que además de la crítica coloca la propuesta. Así que, bueno, sí será importante el papel del movimiento sindical uruguayo en todo este proceso, sobre todo cuando desde incluso algunos sectores de izquierda, algunos que le hacen los mandados algunos ministros, que hablan del movimiento sindical como antes hablaba de la derecha, y que bueno, en su momento hablaban de hacer la revolución y hoy se contentan con ser publicistas del actual gobierno. Bueno, a nosotros nos preocupa que el debate no hay que darlo con ellos, hay que darlo con el gobierno, y por lo tanto nuestro planteo y nuestra visión sigue siendo de la importancia que tiene este movimiento sindical uruguayo en un momento de cambios como este, donde, por un lado, el lentecimiento de la economía activa lo peor de la derecha, pero por el otro lado, la lentitud con la que se mueve el gobierno en aspectos centrales como la reforma a salud hace que la misma, en vez de avanzar, retroceda. En ese marco, entonces, bueno, en ese marco el papel del movimiento sindical uruguayo y el papel que le corresponde a nuestra federación en todo ese proceso, y la reafirmación de que para que los cambios no se detengan, el papel de los trabajadores y el pueblo en ese proceso, organizados y movilizados, ese es el elemento clave para que ello no ocurra. Jorge Bermúdez, secretario general de la FUS, querido Fogata, gracias por esta salud en el aire compartida, ha sido un gustazo tenerte, un abrazo muy grande. Igual a ti, nos seguimos escuchando. Claro que sí, buena jornada. Gracias. Chau, chau. Nos vamos para pronto volver como siempre, 20-30 horas, a esta hora más salud en el aire. A las 2 de la mañana, a esta hora, también vamos por más. Chau, chau. Buena vida. Vamos por más, vamos por más. Siempre juntos, siempre unidos. Salud en el aire. Fue un programa de los trabajadores de la salud privada para toda la comunidad.